tal reinfo hereditario y mucho menos un reinfo perpetuo. La FM en Lima, canal 34 de Movistar, 6.1 en la televisión digital terrestre, y está en nuestros estudios Jorge Luis Montero, ministro de Energía y Minas, que está en el ojo de la tormenta. Jorge Luis, bienvenido. Nicolás, muchas gracias por invitarme a tu programa, encantado. Tienes cara serena, cosa que me sorprende, porque estás en medio, es como estás en medio de un bombardeo, pero tú no pierdes la serenidad, así, no sé cómo. La tenemos clara desde nuestro punto de vista. Empecemos por... O sea, realmente te juro, Jorge Luis, me parece increíble que estemos discutiendo estas cosas, ¿no? Comencemos por eso del reinfo hereditario que se ha dicho, ¿no es cierto? ¿Cómo es esto del reinfo hereditario, para empezar? O sea, mira, yo lo sé, te lo pregunto para que lo escuche para que la gente. Lo pueda explicar. Gracias, Nicolás. Mira, no existe tal reinfo hereditario y mucho menos un reinfo perpetuo. Lo que estamos normando en el 009, en el Decreto Supremo 009, que reglamenta la Ley 32.213, es el hecho de que un titular de un reinfo vigente, ojo, un reinfo vigente que está en proceso de formalización y que está siguiendo correctamente su proceso de formalización, que fallece, pueda su sucesión continuar con su proceso de formalización en el marco de la Ley 32.213, que indica claramente que el proceso de formalización, tal y como lo conocemos al día de hoy, termina el 30 de junio del 2025 o puede ser ampliado a solicitud del Ejecutivo 6 meses más por única vez. O sea, hasta el 31 de diciembre del 2025. O sea, eso es lo primero que hay que tener claro. Es decir, el reinfo, de lo que se trata es que muera el 31 de diciembre del año 2025. A más tardar. Pero que de acá hasta el 31 de diciembre de 2025 ocurra, o por lo menos empiece un proceso serio, como no ha ocurrido en los últimos años desde que se hizo el reinfo, que la formalización se produzca. Así es. Porque el reinfo al final ha sido un tango, como dirían los argentinos, ¿no es cierto? O sea, no ha habido realmente el proceso de formalización que debió ocurrir. Sí, el proceso de formalización, digamos, como lo conocemos actualmente, el reinfo, no ha tenido ni mucho menos los resultados esperados, porque es una formalización de papeles. Ya lo he dicho varias veces, hasta el cansancio. Es una formalización tramitológica de papeles. Nosotros estamos impulsando hoy desde el Ministerio de Energía y Minas una formalización que se basa no en cumplimiento solo de papeles y de trámites, sino fundamentalmente de incentivos, para que los mineros a pequeña escala tengan pues el interés de formalizarse, vean que crematísticamente el tema les interesa, que realmente impacta a su negocio familiar o grupal o gremial, y que avancen con eso. Ese es el esfuerzo que estamos haciendo desde el Ministerio. Ahora, yo creo que es importante cerrar esto. A ver, señores congresistas que sé que nos están escuchando, que además lo han citado acá al ministro, para que les explique eso del hereditario. Ya. No sean burros, o sea, lean, por Dios. O sea, un reinfo es un derecho que te otorgan para iniciar el proceso de formalización. Y uno de los requisitos, no me vas a dejar mentir, es que tengan RUC, ¿no es cierto? Que sean una empresa que paga impuestos. Es decir, que no es que saque el mineral y vea... No, paga impuestos, hay una trazabilidad y esto se manifiesta en el momento que le vende el mineral a una planta o a una compañía minera, y en ese momento se emite factura porque el señor tiene RUC. Si el señor se muere, que creo que son 400 o 450 en total, más o menos, ¿no? ¿Qué pasa con ese reinfo? Es una empresa. Y esa empresa tiene un titular y ese titular tiene una familia. Entonces, es lógico que la familia continúe con el derecho. Era un problema práctico que había que resolver en el camino. ¿Qué hacemos con los que se murieron y la familia? Bueno, el proceso continúa, pero va a morir en diciembre del 2025. O sea, no pierdan el tiempo, ya. Eso es. A ver. Los reinfos mayoritariamente son negocios familiares, mayoritariamente porque son a títulos personales. Entonces un reinfo vigente está invirtiendo un dinero en su proceso de formalización, está invirtiendo un dinero familiar en su operación minera. El titular de ese reinfo vigente, que para estar vigente tiene que cumplir con 3 condiciones. Primera, tener un RUC, como tú indicas, un RUC de tercera categoría. Haber presentado la declaración semestral de producción. Ese es el otro tema fundamental. Y haber presentado un instrumento de gestión ambiental.
Si tú eres un Reinfo que ha presentado su instrumento de gestión ambiental, que ha declarado su producción semestral y tiene un RUC de tercera categoría, entonces estás vigente. Bueno, este señor está vigente, ha cumplido con estos requisitos, fallece. Su sucesión tiene, por supuesto, el derecho a continuar con su proceso de formalización hasta que éste culmine conforme a la ley 32.213. Punto, no se hable más. Eso es, no hay ningún Reinfo perpetuo. Yo no sé si los señores del Congreso ya lo tienen claro para no seguir perdiendo el tiempo y ir al asunto de fondo. Mira, Jorge Luis, el día de ayer me trajo el señor Cajachagua una... Sí, me recuerda que hasta te quieren interpelar, no sé qué. Es que es increíble la desinformación. Ayer he entrevistado al presidente de la Asociación de Gobiernos Regionales, a Coqui, ¿cómo se apellida Coqui? De Ancash, Noriega, y él me dice, ¿cómo es posible que el Ministerio de Energía no nos convoque a nosotros y nos están quitando las atribuciones de manejar el proceso de formalización? Bueno, aparte de decirle que había fracasado en manos de los gobiernos regionales, y yo le digo, ¿pero tú has hablado con los mineros en proceso de formalización antes de emitir un juicio? No. Entonces ayer le he pasado, me escribió, y le he pasado todos los teléfonos de todos los dirigentes para que converse con ellos antes de emitir una opinión sobre lo que son. Pero ayer me trajo Cajachagua, el dirigente de FENAMARPE. Celso Cajachagua. Celso Cajachagua. Este cuadro que lo hizo, por si acaso, Hernando de Soto. Este es el proceso de formalización estudiado por el Instituto Libertad y Democracia del Reinfo. Es una cosa impresionante de trámites. Este es el proceso. Por eso ha fracasado lo del Reinfo. Son 1.260 días en el mejor de los casos, que te cumplan así de día, ¿no? 42 meses, 100 trámites, 100, no 3, 4, 100 trámites que tienes que hacer y un costo aproximado de $87,849. Por eso no hay formalización, imposible, porque imposible. es imposible cumplir por un pequeño empresario. Imposible. No, y además esto, yo lo pregunté ayer porque le pasé los datos a gente a mí y me decía, Lúcar, eso es en el caso que se cumplan los plazos, porque te dicen, presenta este papel y en 72 horas te contestan. No te contestan pues en 72 horas, te pueden contestar en 72 días, ¿no? Así es. Esto que tú has enseñado bien, Nicolás, hace imposible el proceso de formalización tal y como lo conocemos hoy día. Lo que nosotros queremos es un proceso simplificado con incentivos para que las personas puedan avanzar realmente y sentir el interés. Vamos a ir a la pausa, Jorge Luis, si lo permites, y yo quiero que expliques cómo pretenden ustedes desde el Ministerio de Energía y Minas enfrentar este proceso para que realmente ocurra, es decir, para que realmente tengamos... Ahora, lo que a mí me llama la atención es que yo he sentado acá a los dirigentes de todos los gremios, o sea, de la gente de Patás, de la Asociación de Mineros Artesanales, Patás, ¿no es cierto? He entrevistado a la gente de Confemín, que representa sobre todo a los mineros de Arequipa, he entrevistado a la gente de FENAMARPE el día de ayer. Todos quieren formalizarse, todos están, y además todos están pidiendo que nos censen. Queremos que nos digan cuántos somos, dónde estamos, para de una vez formalizar y ver el tema de cómo nos entendemos con la Sociedad Nacional de Minería, es decir, con los titulares de las concesiones. De eso vamos a hablar tras la pausa con el ministro de Energía y Minas, del problema real y de cómo arreglarlo, y no de, no sé. Esto es Exitosa, la voz de los que no tienen voz. Regresamos. 5.5 en la FM en Lima, canal 34 de Movistar, 6.1 en la televisión digital terrestre. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, está en nuestros estudios Jorge Luis Montero, ministro de Energía y Minas. Y hemos, yo creo que aclarado pertinentemente, para dejarnos de discutir tonterías, me van a disculpar con todo respeto, ¿no? Eso de que, hereditario. Ya. Son 400 y tantos reinfos que se murieron, algunos por el COVID, etcétera, y sus familias, porque son negocios familiares, como lo ha explicado el ministro, que han continuado con la operación, porque son pequeñas operaciones. ¿Qué va a pasar con esta gente? Se ha tomado una decisión clara. Bueno, si eres el heredero legal, ¿no es cierto?, y tienes los derechos de sucesión, entonces el proceso continúa, un proceso que va a terminar, en el peor de los casos, el 31 de diciembre de este año. No es que esto va a ser eterno, eso es uno. Dos, para salir rápidamente de esto, se ha quejado ayer el presidente de la Asociación de Gobiernos Regionales que le han quitado la atribución a los gobiernos regionales con respecto al manejo de la formalización.
yo no entiendo por qué reclaman, porque en realidad ha sido un fracaso, ¿no? Después de 8 años, con los resultados que tenemos, evidentemente no hemos logrado ni alcanzado lo que estábamos esperando, y más bien se ha ido profundizando y agravando el problema. Por eso el Congreso decidió el 27 de diciembre del año 2024 la ley 32213, en la cual le otorga, le confiere por primera vez en la historia al Ministerio de Energía y Minas que se haga cargo del proceso de formalización minera a nivel nacional en reemplazo de los gobiernos regionales que han hecho, entiendo yo, su mejor esfuerzo, pero no han logrado los resultados. O sea, por la razón que fuera, por falta de recursos, porque no le dieron prioridad, porque no, en Arequipa había 3 personas a cargo del proceso de formalización y hay miles de mineros. O sea, es absurdo. Mineros, ahora, exactamente. El problema es el siguiente: los dirigentes de las organizaciones de mineros en proceso de formalización, es decir, de esa gente, señores del comercio, que no son delincuentes, visitan el coro, no, son dirigentes de empresarios pequeños, mineros en proceso de formalización, que van al Congreso para que su voz sea oída en la Comisión de Minería. ¿Les parece mal? A mí no. Pero en fin, esta gente, ¿qué es lo que dice? Que ellos quieren formalizarse, y para formalizarse se necesita saber en primer lugar la información real. Ellos mismos dicen, queremos que nos digan cuántos somos y dónde estamos para seguir, dar el siguiente paso, digamos, ¿no? Claro, metodológicamente necesitamos un censo nacional de la pequeña minería y minería artesanal, posterior a un proceso de depuración. Este reglamento que ahora está objetado por esta tema del supuesto reinfo hereditario y perpetuo que no existe, que no tiene nada que ver con esto, estamos muy lejos de algo así, también norma un proceso de depuración del reinfo a 45 días calendarios vista a nivel nacional. Es decir, en 45 días los reinfos suspendidos o se ponen a derecho con sus 3 requisitos. Los 3 requisitos que son tener RUC, ¿no es cierto? Tercera. Hacer el reporte semestral de su operación. Y en tercer lugar, tener el IGAFON, que es como el estudio de impacto ambiental, digamos, ¿no? Es muy simplificado, pero muy simplificado, directo, ¿no? Y muy directo. Es... Si en 45 días calendarios los reinfos suspendidos a nivel nacional no se ponen a derecho con estos 3 requisitos, su proceso de exclusión queda consentido. O sea, están fuera. Ya están fuera. Pero eso, Jorge Luis, hemos estado haciendo números el otro día con Leopoldo Monzón. Él me decía que en realidad ese número de 90.000 reinfos no es, que es bastante menos, ¿no? El problema es, ¿cómo sabes cuánto? O sea, tú dices, el primer paso es que los suspendidos, si en 45 días no regularizan su situación, están fuera. Manifiesten su interés porque existen, porque están en el negocio y porque quieren continuar su proceso de formalización. Tienen 45 días calendarios. Si no lo hacen, entonces simplemente su proceso de exclusión queda consentido y salen del registro. ¿Y nos quedamos con quién? En 45 días calendarios nos vamos a quedar verdaderamente con los reinfos vigentes, con las familias y con los gremios, los grupos empresariales de la pequeña minería y minería artesanal que están trabajando y que les interesa la formalización. A ellos les aplicamos un censo eso nacional. Último que has dicho es bien importante. O sea, es decir, es gente que no solamente está realmente realizando una operación de pequeña minería, sino que tiene la voluntad efectiva de formalizarse. Porque si no quiere formalizarse, entonces te zurras en todos estos procedimientos y ya te enfrentarás a lo que hay que enfrentar. Así es, entras en la ilegalidad de plano. Entonces, en 45 días separamos el trigo de la cizaña. Pero y el censo, porque igual el censo se aplica sobre este reinfo depurado. El censo se aplica sobre estos señores mineros con reinfos vigentes que están laborando, que están trabajando y que están manifestando su voluntad de formalización. Y sobre ellos se aplica un censo nacional para saber exactamente dónde están, cuántos son y en qué situación se encuentran. Yo he hablado con los dirigentes de las organizaciones en proceso de formalización y ellos dicen que este va a ser el censo más rápido y fácil del mundo porque el que va a ser censado quiere censarse, entonces va a ser casi un autocenso. Tú plantas una mesa en Carabalí y vas a tener colas de gente con su información en la mano, pero vas a tener que hacer geolocalización.
O sea, se van a usar drones para medir exactamente qué áreas están operando. Tenemos una flota de drones en el Ministerio de Energía y Minas con el apoyo del INGEMET que podrían llegar a ser 8 a 10 drones que vamos a poner en funcionamiento para hacer esta georreferenciación localidad por localidad. Esto no es algo que se puede hacer en todo el país en un mismo acto. Es algo progresivo. Por supuesto que comenzaremos con las localidades más densamente pobladas de reinfos vigentes, de operaciones mineras a pequeña escala en operación, en trabajo, con deseos de formalizarse. Ahora, vamos yendo paso por paso, ¿ya? Porque casi soy un especialista en ese tema. Me doy cuenta, no sé cómo, simplemente porque me he metido, pues me parece un tema realmente trascendente, ¿no? Entonces, la pregunta es esta. A mí me han planteado interrogantes, mira, tomando los números estos de Hernando de Soto, ¿no? Tú para hacer la explotación minera que se hace masivamente en el Perú con la pequeña minería, no es verdad que contaminen los ríos. Hay contaminadores de ríos que tienen que ser barridos. Esa gente tiene que ser barrida, pero esa es la ínfima minoría. La mayoría opera en las montañas, en la cordillera, y su instrumento es la dinamita. ¿Cuál es el problema? Que para tú poder operar con dinamita necesitas tener un polvorín. Y yo me he dado la chamba de averiguar cuánto cuesta un polvorín y he conseguido precios que van desde los 150,000 soles hasta los 50,000 dólares, porque me han dado precios de los dos. Es imposible, pues, Jorge Luis, que un pequeño minero pague 50,000 dólares para tener un polvorín. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como no tienes el billete para tener un polvorín, entonces terminas comprando el explosivo en el mercado negro. ¿Pero a quién se lo compras? A alguien que lo ha comprado legalmente. Y ahí hay una red que yo no sé hasta dónde vamos a llegar si empezamos a indagar. ¿Quién les vende el explosivo? Alguien que lo compró legalmente. ¿Y quién es ese que lo compró legalmente y que termina vendiéndoselo a los pequeños mineros a 3 veces el precio? 3 veces. ¿Y cómo justifica ese revendedor de explosivos comprar una cantidad muy grande de explosivos que él mismo no va a utilizar? ¿Cómo justifica esa compra? ¿Cómo se hace esa trazabilidad? Ahí hay cosas que hay oportunidades de mejora. Mira, el censo nos va a permitir no solamente identificar a las personas que están realizando la actividad minera y que se quieren formalizar, sino también agruparlos, agremiarlos. Como tú dices, un polvorín por operación minera es imposible, pero sí podría haber un polvorín para un grupo de 30, 40 o 50 mineros artesanales o a pequeña escala que están operando en un territorio y entre todos podrían poner un polvorín y cumplir este requisito. Claro, que es un polvorín que atendería no una pequeña operación, sino como tú dices 30. 30. Listo, para resolviste el problema, eso es legal. Le vas a malograr el negocio a los pendencieros que se están forrando vendiendo explosivos por lo bajo, ¿no? Mira, nosotros tenemos que atender las necesidades de este estrato de la minería peruana, tenemos que ayudarlos a que se formalicen y a simplificar los costos y los trámites y acceder a beneficios, a incentivos para que cierren el círculo de su formalización con beneficios. Entonces, agremiando, agrupando territorialmente, podemos acceder, por ejemplo, a una oferta de insumos a menores costos, a la construcción de, por ejemplo, el polvorín para el grupo, el gremio, la agrupación, etcétera, etcétera. De eso ahora, se trata. El tema tributario, porque ellos dicen, yo los he escuchado y dicen, a nosotros nos obligan a pagar el IGB, o sea, nosotros vamos, vendemos el mineral en una planta o a una empresa, pagamos el IGB, pero nosotros, de regreso, de arranque, en general tienes que comprar por lo bajo el explosivo. Ellos tienen que abastecer a los miles de gente que están en las montañas comiendo todos los días y viviendo ahí y compran insumos, alimentos, etcétera. ¿Y quién te da en un mercado una factura, Jorge Luis? Entonces dicen, nosotros pagamos, pero no tenemos para descontar el impuesto. Entonces tiene que haber alguna fórmula. No me parece irracional lo que están diciendo, ¿no? Que tiene que haber una tributación especial para la pequeña minería. Hay varias cosas que tienen que entrar en la cadena de custodia o en la trazabilidad de la pequeña minería. Varias cosas. No solamente el tránsito de insumos, el tránsito del material mineralizado, sino también los flujos comerciales, las evidencias de las inversiones y los gastos que se hacen. Esta cadena de valor parcialmente existe. SUNAT sí tiene una cadena de custodia establecida
por ejemplo, con los proveedores de ciertos insumos clave para la minería artesanal y a pequeña escala. Esa cadena de custodia que SUNAT maneja y maneja bien, necesita un eslabón final. Por ejemplo, la cadena de custodia que llega hasta por ejemplo, el productor y vendedor de explosivos. Hasta ahí llega la cadena de custodia de SUNAT. Le falta un eslabón más, que es del productor comercializador de explosivos al usuario final, que hace la operación minera allí o más allá. Ese eslabón final de la cadena de custodia es la que el ministerio con estos polvorines, digamos, colectivos o no sé, comunales o no sé cómo lo quieras llamar. Sí. Ahora, pero hay un asunto de fondo que es en realidad al que no terminamos de entrarle, ¿no es cierto? En el Perú hay 20% del territorio nacional concesionado, y donde están operando estos mineros en proceso de formalización, estos reinfo, es en territorios que están concesionados a empresas o personas que no son ellos. O sea, ellos están realizando una operación sobre un territorio en el que formalmente no tendrían derecho a hacerlo si no se los autoriza la titular de la concesión. ¿Y eso qué supone? La necesidad de llegar a un acuerdo, que en términos institucionales tendría que ser un acuerdo entre la Sociedad Nacional de Minería y las organizaciones de pequeños mineros, ¿no? Más allá de los acuerdos puntuales entre las empresas y los pequeños productores, ¿no? Si el cuello de botella principal son los contratos de explotación de operadores mineros a pequeña escala en concesiones de tercero, ese es un tema que evidentemente se tiene que abordar de manera preferente y urgente. ¿Es un acuerdo entre privados? Sí, es un acuerdo entre privados, pero es un acuerdo entre privados que tiene que llegar a un resultado, que tiene que llegar a un acuerdo, que tiene que llegar a una asociación. No podemos dejar que las negociaciones se caigan y los pequeños mineros que están trabajando en concesiones de terceros se queden en el limbo. No entendemos cuáles podrían ser las razones para un titular de una concesión que no está trabajando determinados sectores de su concesión, cuáles podrían ser las razones para, por ejemplo, no llegar a un acuerdo como muchas empresas privadas lo han logrado, lo han hecho. No, en la misma zona de Patás, escuchas todos los días conflictos entre Poderosa pero no lo escuchas de Marsa, porque tienen acuerdos. Horizonte. Incluso la propia Poderosa tiene acuerdos. Así es. La discusión son los precios, más bien, ¿no? De acuerdo. Entendemos que esta negociación entre privados, entre el operador minero y el titular, debe darse y debe llegar a una solución adecuada. No podemos dejar en el limbo a esta gente, ni tampoco podemos permitir que un titular que no está trabajando su concesión la deje allí cuando hay gente interesada en invertir su dinero en hacer una operación minera y con el que debería y podría llegar a un acuerdo. Tenemos que encontrar una fórmula que permita que este diálogo entre titulares de concesiones y operadores mineros realmente funcione. Ese es uno de los temas que nosotros ayer hemos alcanzado a la Comisión de Energía y Minas del Congreso. Nosotros hemos presentado un proyecto de ley en noviembre del 2024, pero el día de ayer, como un aporte adicional del Ministerio de Energía y Minas a la Comisión de Energía y Minas del Congreso para facilitar, una reflexión estratégica sobre 15 puntos sustanciales, entre otros el contrato de explotación, hemos entregado este informe a la Comisión de Energía y Minas. En este informe, efectivamente, abordamos 15 temas claves, hemos hecho consultas a distintos actores, hemos recogido sus opiniones, sus puntos convergentes, sus puntos divergentes, incluso sus sugerencias y sus propuestas. Y las hemos puesto en este documento. No son nuestras palabras, son las palabras de los distintos actores sobre 15 puntos sustanciales que hemos levantado en un esfuerzo de diálogo con estos actores, y lo hemos puesto a disposición del Congreso, de la Comisión de Energía y Minas, para que lo evalúen y lo puedan integrar a su predictamen, que en algún momento próximo saldrá,
de la nueva ley de la pequeña minería y minería artesanal. Pero porque hay un asunto que es real, ¿no? Tú tienes un área gigantesca que está entregada en concesión, es decir, el Estado es el titular el dueño del subsuelo, lo entrega en concesión a terceros, pero resulta que del enorme territorio que está entregado en concesión, solo el 2% se está explotando, y según la ley actualmente vigente, tú puedes ser titular de una concesión y no explotarla, y pagas, creo que a los 10 años una multa, a los 15, a los 20, puedes tener hasta 30 años una concesión y no la explota, y eso es un crimen en un momento como este, donde el mineral está por las nubes y donde tienes que hay algunas cifras que hablan, 1.000.000 de personas trabajando en la minería, en la pequeña minería, que podrían ser parte formal de este proceso para beneficio de todos, ¿no es cierto? O sea, si tú eres titular de la concesión y tú no tienes la capacidad de explotarla, entonces incorporas a los pequeños mineros a tu propia operación en un trato cordial con ellos. Ahora, ahí la discusión, Jorge Luis, también es cuánto le vas a pagar al pequeño minero por su mineral, ¿no? Me queda claro que es una transacción entre privados, entre un titular de una concesión y un operador minero a pequeña escala que está en ese territorio laborando. Es un diálogo entre ellos, pero en nuestra opinión ese diálogo debería ser acompañado por el ministerio, por equipos técnicos del ministerio, para intentar que ese diálogo realmente se cierre en un contrato de explotación, como lo hacen muchas empresas. Tienes Pan American Silver, tienes Horizonte, Marsa, la misma empresa poderosa tiene más de 200 contratos de explotación. Entonces, retomar esa experiencia de articulación exitosa entre privados para darle valor a la concesión, darle valor a los recursos que existen en esa concesión ahora que los precios están pero disparados, y que es una oportunidad económica que no deberíamos desaprovechar. Ese tema, entre otros, es clave y lo queremos abordar de la manera que estoy refiriendo. Ahora, hay que escuchar también el otro lado, ¿no es cierto? Es decir, es cierto, yo he escuchado, aunque me cuesta mucho, no sé por qué es tan difícil que la gente de la Sociedad Nacional de Minería venga y se siente acá, ¿no? Pero, es decir, hay un tema que es real. Lo complicado que son los trámites para hacer una operación minera en el Perú, Jorge Luis. O sea, te puede llevar 8 años, 10 años. Estás con la plata en la mano, el mineral enterrado, el interés, y no puedes hacerlo por la tramitología, no puedes. Algo hay que hacer para simplificar los procedimientos, ¿no? Y esto afecta no solamente a la pequeña minería, afecta a la gran minería, a la mediana minería, a todos. Ahora me refiero a la grande. A todos. O sea, que es una queja de los grandes, y tienen razón. Y tienen razón, efectivamente, los trámites, la tramitología lleva décadas a veces. Es una cosa impresionante. Nosotros estamos con el apoyo del Banco Mundial promoviendo un proceso de simplificación administrativa y de reducción de requisitos o reducción del número de requisitos y del tiempo para poder superar este problema, que en parte es un tema sistémico, tiene que ver con la capacidad de digitalizar y articular las distintas bases de datos de los distintos organismos del Estado para que puedan proveer una respuesta eficaz en tiempo real. Eso requiere de una inversión no menor. Estamos, como he indicado, trabajando con la cooperación del Banco Mundial para lograr que esta articulación de sistemas informáticos se pueda realmente dar en el menor tiempo posible. Eso va a facilitar de que un trámite, en vez de durar 45 días o 4 meses o 6 meses, se pueda hacer en el tiempo prescrito por ley. Eso es importantísimo y tienes toda la razón. En el papel te dicen que 8 días o 7... Y eso nunca sucede. 8 años, ¿no? Eso nunca sucede. Ahora, estoy haciendo mentalmente número, ¿no? Tú dices 45 días que ya empezaron a correr. Así es. Para que los reinfo que están suspendidos regularicen su información. Si en 45 días no han regularizado el RUC, el reporte semestral y su informe de gestión ambiental, están fuera. Queda consentida su exclusión. Que están fuera. Y eso estamos hablando no de poca cosa, 20.000, 30.000 de los 90.000 que hay supuestamente ya. Pero de ahí tú dices se va a hacer un censo. Ya no me alcanza el tiempo, Jorge Luis. En el sentido de que ya, o sea, ¿qué va a hacer el ministerio? ¿Va a prorrogar el ministerio la vigencia hasta diciembre? Es que esa es la lógica que tú estás señalando, es la lógica que se tiene que seguir. Primero,
primero, nosotros como ministerio hemos asumido la responsabilidad de la formalización hace 2 días. Inmediatamente depuramos el reinfo, cosa que el reglamento ya lo señala. Depurado el reinfo, hacemos un censo nacional de reinfos vigentes o de reinfos que se han hecho vigentes en estos 45 días, han regularizado su situación, hacemos un censo para entender bien dónde están, quiénes son y en qué situación se encuentran. Esa es la lógica. Ahora, eso evidentemente va a tomar más tiempo que el 30 de junio del 2025, pero no hay problema, porque la ley 32.213 del 27 de diciembre del 2024 nos da esa posibilidad. Ahora, pero ¿cuál es el objetivo? Que tú llegues, en el caso que yo creo que se va a tener que ampliar el plazo para poder cumplir estos objetivos, ¿no? Porque además la primera vez que está planteado al revés. Es decir, hay cosas que hay que hacer, o sea, hay medidas que hay que tomar para que se produzca la formalización. O sea que la idea sería que en 45 días se depura, se hace el censo. Te aseguro que más de 45 días no te va a tomar el censo, pero de ahí viene lo que más importa, los contratos. O sea que de todos lados, con los mineros formalizados, se produzcan los contratos. 3 cosas. Tenemos que ser hábiles y capaces en este país de cerrar de una manera razonable contratos de explotación en concesiones de terceros. Ese es el primer desafío. También tenemos que desarrollar capacidades y habilidades para que de la misma manera se den también las facilidades en superficie para poder hacer la labor. Son 2 contratos en realidad, con el titular de la superficie y con el titular de la concesión. Tenemos que ganar capacidades y habilidades para sacar esto adelante. Eso es por un lado. Y por otro lado, tenemos que entregarle al Perú un proceso nuevo de trazabilidad completo, que funcione. Y eso lo vamos a hacer, evidentemente, lo estamos empezando a trabajar en las próximas semanas y en los próximos meses, y si es necesario ampliar el plazo, la ley 32.213 nos faculta a esa posibilidad. El otro tema fundamental es la trazabilidad. La trazabilidad también debe acompañar a esta habilidad de cerrar contratos de explotación, de cerrar contratos para acceso a la superficie, la trazabilidad del mineral. Es decir, de dónde llega y a dónde va, y debidamente trazado en una cadena de valor. Eso es fundamental. Está claro. A eso vamos, en eso estamos todos los días. Pero que me pregunta la pregunta, pero el reinfo, ¿qué? El problema es que lee mucho al comercio, pues, y se desintoxica a veces, ¿no? Pero... O sea, el reinfo sí que sí muere el 31 de diciembre del año 2025. La ley 32.213 es clarísima, en el sentido de que el proceso de formalización, como actualmente lo conocemos, termina el 30 de junio con la posibilidad de extenderse, y nos faculta a eso hasta el 31 de diciembre del 2025, y no hay más. No hay más. Y si es necesario extender, vamos a usar esa facultad de la 32.213 y lo vamos a hacer, porque tenemos claro que tenemos que desarrollar habilidades para generar... No, está clarísimo. Contratos, trazabilidad, censo y depurar el reinfo. Eso es lo que estamos haciendo. Yo no sé si está claro, para mí sí, ¿eh? Tenemos que terminar por hoy, Jorge Luis. Te agradezco muchísimo y espero vernos, no sé, pero quedemos pues en 3 semanas. De acuerdo. En 3 semanas nos vemos, ¿no? O de repente al cumplirse los 45 días para ver en qué situación estamos. Muchas gracias a Jorge Luis Montero, ministro de Energía, por estar con nosotros.